porque tú has sido fiel, Señor y mi Dios. Te pedí ayuda y tú me sanaste. Tú, Señor, me devolviste la vida, me libraste de caer. Tú, Señor, mi Dios, me libraste de caer en la muerte. Ustedes, pueblo fiel, canten salmos al Señor y alaben su santo nombre. Ustedes, pueblo fiel, canten salmos al Señor y alaben su santo nombre. Te alabo, Señor, porque tú has sido fiel, Señor y mi Dios. Te pedí ayuda y tú me sanaste. Tú, Señor, me devolviste la vida, me libraste de caer. Tú, Señor, mi Dios, me libraste de caer en la muerte. Ustedes, pueblo fiel, canten salmos al Señor y alaben su santo nombre. Ustedes, pueblo fiel, canten salmos al Señor y alaben su santo nombre. Te alabo, Señor, porque tú has sido fiel, Señor y mi Dios. Te pedí ayuda y tú me sanaste. Tú, Señor, me devolviste la vida, me libraste de caer. Tú, Señor, mi Dios, me libraste de caer en la muerte. Ustedes, pueblo fiel, canten salmos al Señor y alaben su santo nombre. Ustedes, pueblo fiel, canten salmos al Señor y alaben su santo nombre. Ustedes, pueblo fiel, canten salmos al Señor y alaben su santo nombre. Ustedes, pueblo fiel, canten salmos al Señor y alaben su santo nombre. Seamos bienvenidos, bienvenidas a esta nueva entrega de la Palabra del Señor. Hoy con el tema
los niños y el reino de los cielos. Como siempre, tendremos la lectura de la palabra y luego una oración. Dice la Escritura, y le presentaron niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Marcos capítulo 10, los versos del 13 al 15. Ahora oremos. Amado Dios, permítanos entrar en este tema tan importante. El sistema en el que vivimos ha dedicado un día para festejar al niño con sus derechos y todas las cosas. Pero para Dios, los niños son importantes porque su inocencia hace que de ellos sea el reino de los cielos. Permítanos hoy entonces reflexionar sobre esta realidad y tener esa inocencia también dentro de nuestra espiritualidad para estar en el reino de los cielos. Se lo rogamos en Jesús. Amén y amén. Los estudiosos del ser humano encuentran que la etapa de nuestra vida conocida como la niñez es la que en la memoria queda como la etapa de alegría, candorosidad, inocencia y confianza, lo que nos hace ser queridos, apetecidos y causar sensaciones hermosas en los padres y adultos. Cuando pronunciamos la palabra niño, viene a nuestra mente el amor, la ternura, la pureza y alegría de esos días de inocencia inolvidables. Sin embargo, a través de la historia, la mayoría de los niños han sido abusados, explotados, empujados a trabajar y hasta llegar a la muerte. Por eso los impulsores de los derechos humanos lograron que se apruebe el Código de los Derechos de los Niños. Y el 20 de noviembre de 1959, la ONU en Suiza declara el 1 de junio como el Día Internacional de los Niños. Cuánto se ha luchado por la reivindicación del trato correcto, justo y amoroso a los niños. Para Dios, la salvación se alcanza cuando aceptamos el reino de los cielos con la confianza y fe que tiene un niño. Por eso Jesús dijo, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Por eso Jesucristo, con sobrada razón, reprochó a sus discípulos que impedían a que le trajeran niños a él y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de Dios. ¿Qué cualidades tienen los niños que los hacen aptos para entrar y estar en el reino de los cielos? Porque usted y yo requerimos darnos cuenta de esta verdad referida por el mismo Jesucristo. Jesús al respecto fue muy claro con sus discípulos. Mateo describe esta verdad así. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y a cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino de asno y que se lo hundiese en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos
ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si algún hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Mateo capítulo 18, los versos del 1 al 14. Esta verdad puesta de manifiesto por Jesús es vital. Por ello, en esta ocasión veremos dos cualidades vitales que tienen los niños y que deben estar presentes en la vida de quien cree, así como la advertencia enfática de no hacer tropezar a los pequeños. Primero es confianza y dependencia. Dice la Escritura, y llamó Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y lo hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 18, los versos del 2 al 3. Algunos interpretan que Jesús está llamando a sus seguidores a ser niños. De ninguna manera. Lo que está pidiendo es que sus seguidores, si de verdad lo son, mostrarán esta actitud de ser como niños, en su confianza, pureza y dependencia. Así que una de las cualidades vitales de un niño es la confianza y dependencia. Los adultos no confiamos como los niños, desconfiamos de todo, aún de Dios. ¿Se ha dado cuenta que todo lo que los niños necesitan para sentirse seguros es saber que están al lado de alguien conocido que los ama y los protege? Por tanto, solo bastará una mirada de amor y un toque afectuoso de parte de alguien conocido y que confíe para que un niño se apegue y se deposite en sus manos. Los niños no requieren una completa comprensión intelectual para creerle a quien lo protege y lo ama. No, pero sí creerán y confiarán en quien saben que los protege y los ama. Lo que sí está diciendo Jesús es que para ser salvos y ser sus hijos, sus hijas, debemos creer en Él con esta clase de confianza y dependencia que tienen los niños. A eso llamamos fe. Por eso es que usted y yo no requerimos saber y entender todos los misterios del universo, ni la elaborada teología doctrinal para creer. Basta con creer lo que dice Dios en su palabra. Por supuesto, muchas veces encontramos en la vida personas que dicen, quiero primero ver, estar convencido, conocer a ciencia cierta, etc., para creer. Pero para Dios será suficiente que aceptemos por fe que somos pecadores y que Él nos ama y que a través de Jesucristo con su muerte redentora perdona nuestros pecados para hacer realidad sus promesas de salvación eterna. Esto no significa que debemos ser niños inmaduros, sino que debemos confiar en Dios con la sencillez y pureza de un niño. Por eso es que Jesús tuvo que decirle a Tomás, su apóstol, que no quería creer que había resucitado hasta ver. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan capítulo 20, el verso 29. El creer como lo hace un niño muestra dos puntos que debemos practicar. El uno es, en los niños no existe discriminación. ¿Se ha dado cuenta que en los niños existe sentido de igualdad y equidad, de verdadera democracia? Pues en el niño no hay discriminación de ninguna clase. Para los niños, el blanco, el rubio, el indio, el moreno, el mulato, no importa su color o aspecto étnico, para él o ella, todos son iguales y se acercará y jugará con cualquiera de ellos. Somos los adultos los que creamos incertidumbre entre los niños y por supuesto las divisiones. Dios desea que así nos llevemos entre hermanos, que nos veamos iguales ante su presencia y no hagamos discriminación de color, dinero, título, abolengo, don, denominación, etc. Satanás ha logrado que entre creyentes nos discriminemos
por nuestra forma de alabarle, por tipos de énfasis en doctrinas, etc., cuando lo que debemos hacer es unirnos en la salvación de almas y su madurez cristiana. Otra de las cosas importantes de los niños es que los niños no se afanan, dependen. Los niños no necesitan entender los complicados sistemas económicos o las preocupaciones filosóficas y científicas. No, los niños confían por naturaleza, confían en los adultos, sobre todo en quien saben que los protegen, y al hacerlo, crecen en su capacidad de confianza. Por eso Jesucristo dice que si confiamos en Dios y por tanto, si lo hacemos, por nada debemos estar afanosos, sino que busquemos su reino y su justicia, y lo que necesitemos vendrá por añadidura. Él dijo, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo capítulo 6, verso 25 y 31 al 33. Si confiamos en Dios y estamos bajo su dependencia, confiaremos por fe, como un niño lo hace. Un niño obedece y cumple con sus responsabilidades y sabe que lo demás, comida, bebida, vestido, etc., le viene como añadidura. Como creyentes, ¿estamos obedeciendo y confiando en Dios como lo hacen los niños? Si es así, o al menos vencemos las dudas propias de la lógica y el sistema, sin lugar a dudas, Dios podrá obrar y a través de nuestras vidas hacer mucho. La segunda cosa que Jesús estaba diciendo de los niños es humildad y servicio. Dijo en el verso 4 y 5, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Mateo 18, 4 y 5. Así es que otra cualidad inherente a los niños es su humildad, entendiéndola como el aceptar quién es y hacer lo que debe hacer, con el potencial de estar aprendiendo para servir en casa y familia. Jesús manifestó que para ser grande en el reino de los cielos hay que aprender a servir. El servicio nos hace grandes ante Dios y la humanidad. Por eso es que la historia bíblica nos dice que entonces Él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus manos les dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Marcos capítulo 9, los versos del 35 al 37. Note que Jesús toma este ejemplo luego de que sus discípulos se disputaran poder y grandeza. Por eso toma a los niños como ejemplo, para indicar la humildad y el servicio que debemos tener como creyentes. El sistema nos vende un concepto diferente. Nos dice que entre más alto estemos, más deben servirnos. Este concepto impera en la sociedad. Por ello, quienes llegan a ostentar el poder, en vez de servir, asumen que debemos servirlos. De esa manera se invierten los papeles. El resultado es caos y competencia desleal. Es lo que vemos en la mayoría de los gobernantes y políticos. Por supuesto, también en las esferas privadas de poder, pero también lo encontramos en familias y hasta en iglesias. Así que, para Jesús, los niños son el vivo ejemplo de cómo debemos creer y tomar la vida cristiana en confianza, dependencia, servicio y humildad ante la provisión y seguridad que nos ofrece y brinda Dios. Finalmente veamos la advertencia que lo puso de ejemplo. Jesús advirtió a los discípulos y a través de su palabra a todo ser humano que
Hay tres maneras de causar pérdida de fe en los niños, tanto físicamente como en los niños espirituales, y que somos responsables de hacerlo o no. Veamos estas tres maneras que Jesús nos advierte que no lo hagamos, y lo expresó en los versos del 6 al 14 de Mateo 18. La primera es por tentación. Dice: y a cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino de asno y que se lo hundiese en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Mateo 18, versos 6 al 9. Lo primero que debemos evitar es cualquier cosa o persona que cause daño en su fe y los conduzca al pecado. Por eso es que Jesús manifiesta que es mejor entrar manco, tuerto, etc. al reino de los cielos antes que condenarnos por haber puesto tropiezo a un pequeño, tanto hablando de pequeño en lo aspecto físico como en lo espiritual. Bueno, por supuesto, esto no implica que debemos efectuar amputaciones físicas en nuestro cuerpo. Lo que está hablando es que debemos darnos cuenta lo que esté afectando la vida de un niño, física o espiritualmente, para quitarlo, removerlo de nuestra práctica y evitar así los tropiezos que afectan sus vidas. Esto implica dar ejemplo, tratando a lo máximo de eliminar en nuestra vida aquellas actitudes y antivalores que sean piedras de tropiezo para los niños en sentido físico y espiritual. La segunda es por menosprecio. Dijo: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Mateo 18:10. El sistema nos ha enseñado a menospreciar a las personas por su raza, educación, apellido, ascendencia, etc. Dios ama a todo ser humano. Por tanto, no debemos despreciar a nadie, más bien debemos ver su potencial en las manos de Dios y tomar con responsabilidad su salvación, educación y disciplina en la formación de la vida con Dios. Y la tercera es por degradación. Dice desde el verso 11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si algún hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda una de estos pequeños. Mateo 18, del 11 al 14. Para Dios, toda vida es valiosa. Jesús murió y resucitó para salvar a todo el que crea en Él. Anhela que todos se salven y que nadie perezca. De tal manera que cada vida es valiosa. Por ello compara al pastor que deja sus ovejas bajo buen resguardo y sale por la perdida hasta hallarla y hace fiesta por regresarla salva. Cada alma sin Cristo es como una oveja perdida o como un niño guiado al mal. Requerimos mirar a cada ser humano y creyente descarriado así y llevarle el Evangelio para salvación, como el recobrar al perdido y venga el redil del Señor. Jesús dijo que hay fiesta por un pecador que se arrepiente. Dijo: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Lucas capítulo 15, verso 7. Concluyamos. No debemos tomar superficialmente la educación y protección espiritual de los niños, tanto en lo físico como en lo espiritual. Todo niño necesita del amor de Dios,
de sus padres físicos y espirituales, de sus maestros, de las organizaciones, etc. De tal manera que sean dirigidos en beneficio positivo a favor de su salvación y formación, para bien de su alma, vida propia y de la sociedad. Por eso el proverbista dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6. Los niños poseen cualidades que si las inculcamos, empezando los padres y luego la familia, la iglesia, la sociedad, etc., en los principios de la palabra de Dios, y los conservamos allí, tendríamos entonces una mejor sociedad, progreso y sobre todo evitaríamos vivir en una sociedad que está dirigida de continuo al placer y el mal. Sin embargo, hoy por hoy, a pesar de las leyes e instituciones, existen miles de niños que sufren no solo del desamparo, sino el hambre y la crueldad de esta sociedad. Miles de niños saben ya el terror humano, saben de cárceles, humillación, frío, tortura, muerte, vida lejos de sus padres y patria. También hay miles de niños espirituales, alejados por el mal ejemplo y vida de quienes debían formarlos en la madurez espiritual. Por eso, debemos reflexionar y darnos cuenta que del ejemplo e instrucción que les demos dependerá su actitud y forma con la que ellos responderán en la formación de sus vidas y en la sociedad. Recuerden, nuestro ejemplo y valores afectan la capacidad de confiar de estos pequeños. Por eso Jesús advierte que cualquiera que aparte de la fe a algún niño recibirá un severo castigo. Finalmente, usted debe recibir y obedecer a Jesucristo como lo haría un niño. Si así lo hace, su vida tomará otro sentido. Verá con amor y cuidado la vida de nuestros niños y los guiará educándolos e instruyéndolos en y con la palabra de Dios. Esperemos que así sea y que usted y yo, cuando veamos ahora a los niños, pensemos en esta reflexión y en esta realidad. Ahora oremos. Bendito Dios, permítanos mirar a los niños, tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista espiritual, con los ojos que usted nos ve. Es decir, esa confianza, esa fe y dependencia, humildad y servicio que debemos tenerle a usted para que usted supla nuestras necesidades, nos provea de lo que necesitamos y por supuesto nos use en la salvación de las almas, que es lo más importante. De ese ejemplo de vida depende que nuestros niños, humanamente hablando, tanto en lo físico como en lo espiritual, lleguen a ser hombres y mujeres de bien, primero para el servicio eterno y luego también aquí en su familia y en la sociedad. En el nombre de Jesús deseamos que sea así. Amén y amén. Gracias por estar con nosotros. Nos veremos pronto con otro mensaje. Hasta entonces, Dios les bendiga.